Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, estamos saludando a nuestros estelares de día martes. Ya estaban presentados hace un rato, pero ahora los saludamos. Hoy día nos toca compartir y empezar saludando a Enrique Inostroza. Hoy día le toca al Quique primero. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muy bien. Hola Álvaro, ¿cómo estás? María José, Catherine, Bien. que tengan un buen día. Y ya lo dice Enrique Inostroza, ahí está Catherine Echaíz, Katy Echaíz. Muy buenos días. Y vamos a conversar contigo hoy día del ¿cómo se llama? Del impacto que ha causado tu propuesta de campaña, ¿eh? Porque no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Claro. Muy buenos días. Sí, ¿cómo Hola, están? Katy. Buenos días. Álvaro, María José, Enrique y toda la gente que nos está escuchando en esta mañana de día martes maravillosa con un sol radiante. Está bonito acá el en día, sí. Concepción. Está súper Sí. lindo. Oye, bueno... Bueno, Catherine, acá en San Pedro, no sé si en Concepción. también alcanza el sol Sí. para todos. ¿Ah? El sol Sí. sale para todos. Oye, Catherine Echaíz, Cuénteme. cuéntale tú a los auditores la razón de tu propuesta de campaña. Lo comentamos nosotros el día viernes. No estabas tú acá, no nos dijiste nada de la sorpresa que tenías. ¿Ah? Nosotros estábamos enojados contigo, pues no pudiste haber adelantado. ¿Ah? Pero ha Solamente le causado... conté a mis hijos. Mira, sí. ¿Y qué te dijeron ellos? No, que a mi hijo mayor, bueno, no sé si la gente se acordará, pero yo tengo un hijo de 15 años, Marcelo, y una chica de 7, la Juanita. El de 15 años ha hecho el seguimiento en el fondo con el trabajo de la agencia desde muy cerca, de todo Ya. lo que ha pasado, el estudio que levantamos, la encuesta que hicimos, el perfil en el fondo que de alguna manera yo tengo. Y el estereotipo, es que hay una palabra técnica que en este momento no me acuerdo, pero en el fondo, el personaje en el fondo que según mi personalidad construimos para la campaña. Ujú. Y un poco contarles, en el fondo, yo soy una mujer de las comunicaciones, trabajo en el fondo, esto mismo lo hago para distintas marcas, marcas de retail, marcas de todo, por lo tanto no podía estar ajeno tampoco en mi campaña algo que sea un poquito más rupturista, por decirlo de alguna manera, que sea distinto a lo que están haciendo los otros candidatos. Y también hay que ser claro, en el fondo yo compito con candidatos que están posicionados con su nombre por familias, en el fondo, por periodos, por Muy muchos largo. periodos, Ujú. muy largo. Entonces es una manera disruptiva de decir, oye, soy Catherine Echaíz, hoy estoy acá, Sí, claro. mírenme y empiecen de alguna manera, a ver cuál es mi contenido, qué es lo que yo pienso, cuáles son en el fondo mis ideologías y cómo quiero trabajar. Y sabes que nos resultó bastante bien. Tuvimos en el fondo casi 500.000 visitas al video durante el fin de semana. Ujú. O sea, fuimos noticia a nivel nacional, el Pero esto es mostrador, algo el que LUN. divide también, Catherine. No sé si eso te ha Pero pasado. por supuesto, porque en el fondo... provoca opiniones muy adversas y otra también que muy que se adhieren, ¿verdad? Así como Bien. que se polariza un poquito. Yo sabía que era una apuesta arriesgada. Claro. El objetivo 1, en el fondo, que de comunicacional se cumplió. Les digo, fui la cuarta noticia más leída el fin de semana en Claro. los medios nacionales. Por lo tanto, en el fondo, ese objetivo se cumplió. Y sabía que también hacerlo masivo, porque en el fondo también esto tú lo puedes hacer muy de nicho, a tu público que sabes que piensa como tú. Hacerlo masivo también podía generar algún tipo de repercusión. Pero también es una estrategia de comunicación. Ahí uno va decidiendo estrategias comunicacionales en las cuales uno dice, bueno, vamos con todo lo masivo y después nos vamos acotando al nicho una vez que ya el nombre esté en la palestra. Yo el fin de semana fui a Hualqui y me encontré, no sé, porque fue el aniversario de Hualqui y la gente en la plaza me decía, usted es la señora del video. Señorita, me decían, todavía. Usted es la señora ya del video. Por lo tanto, pero ¿cuál es el concepto acá? Uno es llamar la atención. Punto 1, que comunicacionalmente lo logramos, ¿ya? Y punto 2, en el fondo, una vez que la gente haya captado esta atención, que de alguna manera entienda de que es un tipo de manifestación diciendo que no estamos aburridos de más de lo mismo, no queremos más miedo, no queremos más injusticia, no queremos más desigualdad, no queremos muchas cosas que no son propias solamente del sector que yo represento, sino que son transversales a nivel
a nivel en el fondo social, y como mujer joven también es una de las razones por las cuales yo volví a la política. Por lo tanto, creo que el mensaje se cumplió y vienen más sorpresas. Ah, mira. Cada 4 o 5 días voy a ir soltando distintas cosas con distintas temáticas. Nos quedan 3 semanas y media de campaña y el objetivo en el fondo creo que lo voy cumpliendo. Que mi objetivo a veces es distinto al de los otros candidatos, así que no sé. Vamos a ver qué pasa. Oye, Enrique Inostroza, a propósito de tu gesto tan, ¿cómo se llama? Tan serio. Pero yo quiero saber si a Enrique le gustó mi campaña o no. Oye, la gente se saca fotos con mi paloma, me las manda. Cumplió el objetivo, pero yo creo cumplió el objetivo cuando la política se ve desde la publicidad. Me parece, digamos, desde esa óptica, digamos, técnica, puede cumplir el objetivo. La política es una construcción, un debate de ideas. Creo que yo más bien siempre he abogado por una política de ese estilo. No me pretendo, digamos, transformarme en crítico ni como entrevista de tu campaña, Catherine, digamos. Te deseo, digamos, Adelante. de que... No, te deseo, digamos, como siempre he dicho, digamos, de que tu campaña sea desplegada de buena forma, que tengamos un espacio de tolerancia, de diálogo, para efecto de que al final todos los que competimos a cargo de elección popular podamos trabajar por el bien de esta región. Esta región requiere que sus líderes y lideresas que sean electos el próximo 21 de noviembre tengan un espacio de convergencia, de diálogo, de unidad, en función de los objetivos de la región, que yo creo que estamos llenos de diagnósticos y nos falta más acción. Ya, dale, María José. A propósito Vamos al fondo. Sí, a propósito de ese debate de ideas, comentar el informe de las Naciones Unidas que advierte que en Chile aún persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia. Ese es el propósito, ¿verdad?, también que tienen los organismos internacionales, específicamente los organismos internacionales de derechos humanos, es recomendar a ciertos estados para poder acercarse lo más posible a los estándares internacionales de cumplimiento de los derechos humanos. En Chile advierte, y esto es lo que me parece políticamente interesante, que sí han habido, reconoce el informe de las Naciones Unidas, ¿cómo se llama? Avances al respecto, a programas de apoyo a ciertos grupos de afectados. Sin embargo, encontraron limitaciones que no garantizan una reparación integral para las víctimas y sus familias. Y esto es lo más importante, dice, además constata una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público que puede llevar a relativizar las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas. Yo creo que eso es lo central del informe de las Naciones Unidas. También, obviamente, habla de otras cosas, habla del decreto que prohíbe también el derecho a juntarse. Sí. Que regula el derecho de reunión, que data de la dictadura. Que data de la dictadura, también hace referencia a eso, pero yo quiero quedarme con los discursos, porque todavía en Chile existe un clima polar con respecto a la violación de los derechos humanos. Yo creo que no es unánime la condena y hay una falta de reconocimiento también del gobierno de haber cometido. Él siempre habla, el gobierno, de casos aislados, de casos específicos, pero cuando se habla de violaciones de derechos humanos, lamentablemente es el Estado quien las comete, ¿verdad? Y sus agentes de represión estatal que, velando en el orden público, pueden cometer un uso desmedido de la fuerza, y eso es lo que pasó en nuestro país. Y al parecer los programas de apoyo para las víctimas no han sido suficientes. Don Enrique, hágale usted. Mire, yo creo que la construcción de una política de derechos humanos que es universal y un avance de la civilización después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo digo a propósito de un incidente bien grotesco que ocurrió el domingo pasado. Pero, mire, la política de derechos humanos se basa en la justicia, la garantía de no repetición y la reparación. En términos de esos tres temas, creo que sobre las violaciones a los derechos fundamentales ocurridas post-19 de octubre, en el caso de la región del Biobío, hay temas que están pendientes. Justicia, procesos no terminados; reparación, y ahí un tema que no le corresponde solo al Ejecutivo, sino que también al Legislativo. No ha existido una ley de reparación sobre las víctimas de violación a los derechos fundamentales. Y la garantía de no repetición creo que está al debe. Lo señala, por ejemplo, el propio informe de esta comisión, que hay que recordar de que fue el propio presidente Sebastián Piñera quien invitó a distintos organismos a efecto de que se apersonaran en Chile
y emitieran informes, y por lo tanto estos informes se originan en una propia petición de la Presidencia de la República. Por lo tanto, desde ese punto de vista creo que hay que tomarlo en consideración, no pueden quedar en letra muerta. Y desde ese punto de vista hay temas que creo que nos deben llamar la atención. Cuando decimos, mire, aquí tenemos un decreto que regula el derecho constitucional a la manifestación y que data de la dictadura, creo que tenemos un tema que está al debe. Pero lo que yo quisiera decir de que este tema tenemos que seguir trabajándolo, porque fíjese lo que pasó el día domingo pasado. En un diario de circulación nacional se hizo una apología a una persona que internacionalmente fue condenada por delito de lesa humanidad, que hoy día creo que nadie duda en su ocurrencia: el genocidio contra la comunidad judía ocurrida por el régimen nazi. Y otros, comunidad judía y otros. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que tenemos que, a más de 50 años ocurrido esos hechos, en el caso de nuestro país, a más de 40 años ocurrido, donde hubo violaciones graves a los derechos fundamentales, y cuando en el 2019 también ocurrieron violaciones a los derechos fundamentales de ciudadanos de Chile, creo que tenemos que ser capaces de establecer una política universal y transversal de respeto y promoción de los derechos fundamentales, que es una garantía para todos y todas, más allá de su color político, pertenencia a una etnia, a una religión específica, es un derecho fundamental, Enrique, de una persona. Oye, discúlpame, sí, lo que pasa es que, Katy, a uno le llama la atención, aquí observamos una especie de, de contradicción entre el discurso fundamentalmente oficialista y el informe de Naciones Unidas. ¿Por qué lo digo? Porque frente a los hechos de violencia que hay fundamentalmente en la Araucanía, aquí en la provincia de Arauco, se dice por parte del oficialismo es que la oposición nos ha negado los avances legislativos para aumentar la capacidad del Estado para responder a los actos de violencia. Sin embargo, Naciones Unidas dice: el Estado de Chile no cuenta con una regulación del uso de la fuerza con jerarquía de ley. Al contrario, dice, el empleo de la fuerza se regula por instrumentos internos propios de la institución. Y habla, por ejemplo, del conflicto que hay con la entrada en vigencia de la ley antibarricadas, que fue aprobada en 2020. Y además dice que hay una propuesta legislativa que no ha sido aprobada y que le asigna a las Fuerzas Armadas el resguardo de la infraestructura crítica. Y esto es uno de los elementos que se indica como un defecto de la legislación para poder contrarrestar en la acción de grupos armados. Y sin embargo, la aprobación de esta ley es criticada ex ante por esta recomendación de Naciones Unidas. Entonces, es un escenario que hay que analizar con cuidado, con atención, Katin. Sí, bueno, los derechos humanos, en el fondo ahí yo estoy de acuerdo en varios puntos con Enrique, porque esto no se trata en el fondo de un sector o de una ideología, sino que el respeto por los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas, es algo transversal a todos nosotros. Sin embargo, también siento que nosotros como Estado, como país, hemos avanzado sin duda en esa materia, y así como lo dice el informe, desde el año 2019 a la fecha, sin duda nos faltan muchos puntos que podemos ir mejorando, pero también tenemos que entender de que no solamente el respeto a los derechos humanos es para quienes están a lo mejor marchando pacíficamente, sino que también son para quienes están resguardando la seguridad de esas marchas y de la ciudadanía. Entonces muchas veces nosotros de alguna manera desentendemos o no entendemos bien dónde aplicar el resguardo de protección en el fondo de los derechos humanos, y tiene que ser para todos en su conjunto, no solamente para quienes a lo mejor están manifestándose o son víctimas. También entendemos que los victimarios tienen que pasar por procesos que tienen que ser justos, que tienen que ser regulados, que tienen que ser transparentes. Sin embargo, según lo que tú decías y lo que nosotros también tenemos en antecedentes de los atentados en el fondo que tenemos en el sur de la región del Biobío, en Araucanía, también hay muchas cosas que faltan todavía por regular, que también lo dijo Enrique, una ley en el fondo de restitución a las víctimas, no solamente para la gente a lo mejor del atentado, o sea, del 19 de octubre, sino que también para todos los atentados que han estado ocurriendo en los últimos años en Chile. Eso es algo que nosotros como Estado, como país, aún estamos al debe.
y creo que en el fondo tenemos que ir avanzando hacia allá. Esto no se trata de un sector, se trata de que todos tenemos que de alguna manera entender que los derechos fundamentales no pueden ser violados bajo ninguna circunstancia. Sí, mira, con respecto al tema del resguardo y de la integridad física también de los policías, Enrique, te quisiera preguntar tu postura, porque también la negligencia del Estado de enviar a combatir a los policías, ¿verdad?, a quizás situaciones que no son o que no ameritan represión o que no ameritan represión, y este desorden de jerarquía que hay en el uso de la fuerza, porque no existe reglamentado, sino que existe a nivel institucional. El Estado tampoco ha hecho una revisión de cuáles son estos protocolos internos, tampoco ha ordenado la cancha en esa materia. ¿Y qué pasa? Que cuando el Estado tiene una mala estrategia para poder enfrentar situaciones violentas, también los que salen perjudicados, aparte de personas civiles, son los propios carabineros. También son los propios carabineros. De Sí, hecho, claro. en una entrevista, en la entrevista que citamos en el Trending Topic de Mario Desbordes, él habla de la situación crítica de violencia para el 18 de octubre, señala que los policías decían, bueno, ya se nos acabaron las armas, se nos acabaron las municiones, estamos cuerpo a cuerpo, ¿qué hacemos? ¿Mato 50, mato 100? ¿Qué hay que hacer? Entonces, frente a eso, también el Estado tiene una responsabilidad. Sabemos que, obviamente, y de hecho, quizás fuerzas policiales también, y de otros países, las fuerzas policiales se vuelven en contra del Estado, porque el Estado también no les garantiza su debida protección. Entonces, frente a ese sentido, ¿cómo también se posiciona la izquierda? Eso es algo también muy, muy interesante de poder visualizar, sabiendo que los derechos humanos son para defender a las personas de la fuerza del Estado. Es que definamos un par de conceptos que yo creo que están errados. Los derechos fundamentales son una garantía de toda persona, por el solo hecho de ser humano. Sí, claro. Eso es un dato. Y yo quiero, aquí no es que los derechos fundamentales sean para uno, los derechos fundamentales son una garantía de todos. Las violaciones a los derechos fundamentales, por definición, se cometen por actos de agentes del Estado. Por el Estado, claro. Eso, por actos de agentes del Estado. Sí. Dicho lo anterior, creo que desde el punto de vista, y esto lo hemos planteado en este programa hace mucho tiempo, aquí hay un punto. Cómo Chile se dota de una policía propia del estándar de una democracia moderna de control del orden público, que permita que efectivamente una garantía sobre las personas que se manifiestan pacíficamente, que deslinde, ¿ya?, y que los separe de aquellas personas que cometen delitos, claro, ¿ya?, y que son, desde el punto de vista de mi interpretación, el lumpen, ¿ya?, que ha estado en la historia de las manifestaciones desde el siglo XX hacia adelante. Y lo tercero, desde el punto de vista de poder dotar al Estado de Chile de una legislación sobre inteligencia. ¿Ya? Es que inteligencia del Estado. Esa es la negligencia del Estado. Permítame, María José, terminar la idea. Dotar al Estado de Chile de una legislación, ¿ya?, sobre temas de inteligencia que permita prever aquellas situaciones que pueden ir ocurriendo para efecto de que el actuar de los organismos del Estado, policiales, sea acorde, preparado, planificado, de acuerdo a lo que van a enfrentar. En esos dos temas creo que no hemos avanzado. Cuando hablamos de modernizar Carabineros, tenemos que generar una policía de control de orden público distinta a la policía preventiva. Eso es un primer dato. Profesional, bien pagada, con características muy modernas. Y lo segundo, una política de Estado en materia de inteligencia que permita prever situaciones como las que ocurrieron el 18 de octubre y otras amenazas internas y externas a que un Estado siempre está sujeto. Es que a eso voy, Enrique, y eso era porque yo sé que la violación de los derechos humanos son cometidas por agentes del Estado, pero cuando el Estado no tampoco existe una ley o no legisla en las materias que tú acabas de decir, en tener una policía, bla, 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 obviamente también está siendo negligente con la violencia, con sus propios agentes. Así es. Es un poco reclamo, Es un poco reclamo que también tienen las instituciones, que no se sienten respaldados, que no pueden hacer bien su trabajo, que en el fondo, y ese respaldo y ese resguardo en el fondo se lo tiene que dar el Estado de Chile. Justamente. Y eso es un reclamo. Porque sí, si no estoy de acuerdo con ustedes en ese punto. Si estamos enfocando en reprimir manifestaciones
que no son necesarias de reprimir, por quizás, y esto es una opinión personal, por un recurso político, en vez de estar enfocado en el lumpen, en vez de estar enfocado, ¿verdad?, en otras cosas de una forma estratégica e inteligente, los que salen perdiendo finalmente también son los policías, no solamente los manifestantes. Es que lo que pasa es que estos son los temas, quiero volver a lo que decíamos al inicio. Aquí se requiere acuerdo porque esto es una política de Estado, independiente de que sea el gobierno. Los gobiernos van a enfrentar situaciones de este tipo. Uno mire, si es cosa mirar las páginas internacionales, los diarios de circulación nacional, cómo estas situaciones ocurren en otros lugares del mundo. En Francia, hoy día las manifestaciones son de aquellas personas que no quieren los pases de movilidad, por ejemplo. Y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de situaciones donde la ciudadanía se manifiesta, se distingue la manifestación pacífica de los actos de delincuencia, y dotamos al Estado de inteligencia y una policía de control de orden público distinta a la policía preventiva. Y respaldada. Siempre hemos estado por respaldar el actuar legítimo y legal de la policía, porque sin carabineros, sin policía de investigación, el Estado de Chile no podría existir. Bueno, pues lo que no puede seguir existiendo es que nos pasamos de la hora. No, pero es que ¿sabes qué? Encuentro que es un tema súper bueno, porque independiente de que a lo mejor con Enrique podamos tener algunas diferencias políticas, en temas en el fondo como este, es algo que es súper transversal y que todos entendemos que se necesita no solamente el resguardo de los derechos humanos, sino que también el fortalecimiento de nuestras fuerzas armadas, nuestros carabineros, nuestras instituciones, que es lo que estamos hoy en día al debe, no solamente como gobierno, sino que también en el fondo como país, porque está pasando hace muchos años. Así que qué bueno que estemos de acuerdo en algo, Enrique. Y nos vamos. Muchas gracias, Catherine. Gracias, Enrique. Que tengan una muy buena semana. Que estén muy bien. Chao, nos vemos el jueves. Chao. Nos vemos el jueves. Cuídense. Chao. Aquí caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre.